radiofónico en frecuencia modulada. Transmite con 100.000 watts de potencia. Desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Opus 94. Travesía sonora. Especiales. Especiales. Hola amigas y amigos de Opus 94, bienvenidos a Especiales en este lunes 24 de noviembre. Allá del otro lado está Nancy Bardales, también Jorge Piña en la producción, y nos acompaña aquí en la cabina de Opus 94 la artista, y en este caso nos va a contar de este contacto de las artes con otras hermanas artes. Ella es Tania Reyes, que es más conocida como Fénix Cienfuegos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy estábamos ya fuera del aire en una plática de todo tipo de temas y hoy vamos a tener otra también que tal vez vaya así, un poco como la empezamos, ¿no? Porque una cosa te lleva a la otra, pero fundamentalmente es el arte, la interdisciplina, y de repente pondremos música que tú seleccionaste en algo que tu labor te ha llevado a juntar las artes y a motivar la sensorialidad de las personas, que a veces lo damos por hecho, pero creo que en este tiempo parece que hay que volver, ¿no?, a que las personas se sensibilicen ante el fenómeno del arte, pero ante también ellas mismas, ¿no?, con todo lo que el entorno tiene. Primero cuéntanos de ti, Tania, cómo llegaste a lo que haces, que son artes plásticas, y después cómo entró en ti el gusanito de no solamente quedarte ahí, sino tener estos contactos con otras artes y con aportar eso también a las personas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a esta audiencia tan bonita, a mis amigos que andan por ahí. Pues yo soy comunicóloga también, de profesión. Estudié en la UNAM, pero no quería estudiar comunicación, quería estudiar artes plásticas. Pero siempre me fui a lo visual porque siempre he tenido esa inclinación. Entonces, cuando salí de la universidad y trabajé, mis primeros trabajos fueron de producción de cine. Aquí en los estudios Churubusco andaba yo ahí de Achichincle. Y luego fue en televisión. Y luego fue hacia diseño en agencias de publicidad y animación. Pero nunca me sentí yo a gusto, ¿no? Bueno, sí me gustaba por la creatividad y todo, pero nunca sentía que fuera mi medio, totalmente. Y de ahí, pues, como que dije, tengo que volver a dibujar, porque dejé de hacerlo. Lo hacía cuando era niña y dejé de hacerlo. Y lo retomé otra vez a los 30 años, ya después de haber tenido como experiencia profesional y todo. Y tomé cursos en San Carlos de dibujo, de grabado y de pintura y de modelado. Y llegó un punto donde sentía que ya no estaba avanzando en mi técnica y salió la oportunidad de estudiar en el taller de un maestro, que era maestro de la FAD, y se llama Isaac Vallejo. Y con él estudié 3 años. Su estudio estaba ahí en Santa María de la Ribera. Y pues ya ahí fue donde aprendí como a ver la pintura de una manera más profunda y con una postura existencial y todo. Yo solamente tenía como un gusto por dibujar y siempre me gustó el estado de conciencia en el que te pones cuando dibujas, ¿no? Y cuando pintas. Pero ahí ya lo aprendí a ver como realmente el lenguaje de la pintura y cómo se construye un dibujo, o sea, todos los elementos, ¿no?, básicos. Y de ahí, pues ya las cosas empezaron a dar por medio del arte y pues ya tuve la oportunidad de ir a exposiciones, pero mi formación de comunicóloga viene de una rama que es de investigación y docencia.
Entonces, pues también siempre he tenido pues interés, ¿no? Como por la pedagogía. Y en mi proceso creativo, empecé cuando estaba estudiando y desarrollando la técnica, empecé haciendo retratos de desnudo, ¿no? De personas conocidas en lugares íntimos. Y como yo venía de este mundo de la publicidad, pues se me hacía muy banal, ¿no? O sea, sentía que mi alma moría. y en la pintura y en el dibujo, mediante el desnudo, como que encontré un espacio para conocer al ser humano en su veracidad, ¿no? Sin este ideal de cómo tiene que ser, cómo tienes que ser. Sí, como la estética convencional o consensuada, ¿no? Ajá, así es lo que te dicen que tienes que ser, ¿no? Eternamente joven, eternamente bonito, ¿no? Entonces como que empecé a pintar a personas conocidas, no eran modelos, eran mis amigos, mis familiares. Entonces, dentro de esa situación, pues pinté cuerpos de todo tipo, desnudos, desde bebés, mujeres adultas, jóvenes, y pinté a mi abuelita, ¿no? Entonces ahí me fui dando cuenta que, o sea, yo tenía una idea de que a lo mejor si tenía esa aproximación de forma veraz a otros seres humanos, podía tener un indicio de lo que yo era como ser humano, ¿no? Entonces, empecé a notar estéticamente que el cuerpo es como una fruta, o sea, que va pasando por un proceso y va madurando y se va ablandando, le van saliendo manchitas, ¿no? Se pone flácido en algunos casos. Entonces, pues ahí llegué a un punto donde fue como, bueno, ¿y qué pasa con el cuerpo después de que muere, ¿no? O sea, viene todo un proceso. Y ese proceso, pues ya después investigué el proceso de desintegración. Y es todo un proceso igual, ¿no? Que pasa por fases. Y de ahí, pues me gustó, me clavé mucho con eso. Estoy clavada todavía porque pues veo en eso como esta cosmovisión que tenían nuestros ancestros aquí en nuestras culturas, de que el cuerpo es un reflejo del universo. Entonces, desde esa noción, empecé a ver que el cuerpo, pues, es naturaleza y que tiene los mismos procesos que tiene la naturaleza. Y cambia, y se modifica, y se desintegra, y se transforma. Entonces, de ahí, pues, surgió mi interés también por el paisaje. Y a principios de este año, el año pasado, tuve una cirugía. Y en mi periodo de recuperación, diseñé ese taller, ¿no? Que es de interdisciplinariedad. Entonces lo diseñé porque en algún momento de mi proceso creativo llegó un punto donde yo ya no estaba satisfecha con el cuerpo como lo estaba tratando desde la pintura, que era muy definido. Tenía como un aspecto más fotográfico que dibujístico, ¿no? Y entonces empecé a buscar maneras en las que me alejara un poco de este tratamiento pictórico y llegué a un espacio que está aquí en la Condesa que se llama Sensorama. Sí. Y ellos dan talleres, dan diplomados de diseño de experiencias sensoriales. Entonces yo en ese momento tenía el interés de cómo poder pintar, no desde la vista, sino desde los otros sentidos. Y entonces tomé un diplomado ahí de diseño de experiencias y estuvo súper bonito porque ellos, pues ves que los creadores es un comunicólogo y Damián, que es de teatro. Entonces fui a algunas funciones y ahí en el diplomado tuvimos clases de teatro, de danza, de sonido. Y desde esas áreas diseñábamos las experiencias sensoriales. Entonces cuando terminé yo mi diseño de experiencia al final, pues me gustó muchísimo y todavía no encontraba la manera de vincularlo a la pintura. Yo solo sabía que tenía el interés de poder explorar otras sensorialidades y sentidos, pero todavía no sabía cómo traducirlo. Y ya llegó un punto en donde como que me iluminó el Espíritu Santo, o no sé. Y dije, claro, o sea, solamente tengo que traducir pues el lenguaje de la pintura y del dibujo a ciertas sensaciones. Y entonces así empezó.
Ok. Bueno, fue un resumen rápido, pero de esto pues pasaron muchos años, ¿no? Mucha vida. Sí, como 10. Pero está muy bonito el resumen porque creo que, sobre todo desde tu punto de vista, creo que lo entendemos de, pues que uno a veces simplemente por uno de los sentidos cree que es lo lógico, ¿no? De establecer tu relación, por ejemplo, con la pintura. Pero todas estas experiencias te dieron el enfoque de verlo también desde afuera o desde otros sentidos posibles, ¿no? Y ahora esto forma parte de lo que también quieres compartir, que es la conciencia sensorial, ¿no? Y mira, pues para que sea todavía más real y palpable, nos hiciste una selección de música. Entonces, pues vamos a acompañar la plática con eso. Les recordamos al público que estamos en vivo, entonces también ellos los invitamos a ser parte de esta plática, también con la risa de Tani. Por ejemplo, seleccionaste para empezar Tosca Tango Orquesta. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esta pieza. Porque cuando tenía como 17 años vi una película que se llama Waking Life y era en esa época mi película favorita. ¿La has visto? Sí. Me encantaba, o sea, como el hecho de que hable de tantas cosas, desde tantos ángulos, desde tantas perspectivas. Pues era una película que la veía, yo creo como 10 veces la vi, y todos los diálogos que tiene, ¿no? Desde donde aborda, bueno, no sé si la han visto, pero es una película que aborda, no estoy segura si es el proceso del bardo de cuando morimos o un sueño. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que es cuando morimos, como el proceso. Y entonces pues el personaje no puede despertar, ¿no? Y se va encontrando con varias personas que le van diciendo muchísimas cosas muy profundas y muy existenciales, desde la biología, la filosofía, ¿no? Y esa canción es parte de su soundtrack. Es de las primeritas que pasa en la película. Pues vamos a recordar entonces esta película con parte de esa banda sonora. Estamos hoy con Tania Reyes, Fénix Sin Fuegos, y regresamos aquí. Recuerden que estamos en vivo, 55 5604 8124.
acabamos de escuchar este tema de Walking Life con Tosca Tango Orquesta, balada 4. Y esperamos que usted haya recordado tal vez esta película si la llegó a ver, o si no, pues búsquela. Es un tema sumamente singular y el tratamiento sobre todo. Y creo que de alguna manera también, fíjate que cuando te encargué lo de una selección y ya que la hiciste, pues habla mucho de ti, ¿no? También creo que siempre uno se puede manifestar de diferentes formas, en el caso tuyo en el arte, pero en otras cosas tan simples como una selección de música también ahí se notan muchos rasgos y de repente sí, con lo que ya escucharemos más adelante, yo dije, hay una persona de intensidad emocional aquí. Está muy, muy interesante. Mira, ya nos llegó un mensaje. Dice, hola, el tema súper interesante definitivamente, como la numeración es infinita, también todo lo demás es infinito y no tiene límites. Entonces es donde entra, supongo yo, lo extrasensorial, es decir, más allá de los límites comunes. El nombre de la película nuevamente, por favor. Sí, Walking Life. En español no sé cómo le pusieron. Se llama Despertando la Vida. Despertando la Vida. Oscar Rivas, saludos y buena noche. Sí, la verdad es que lo infinito, es más, creo que el tiempo, ¿no? Que nosotros en esta realidad 3D vemos el tiempo solo avanzando, pero si lo viéramos de otra forma, es una dimensión más y la podríamos ver no como siempre hacia adelante, sino que está en simultáneo desarrollándose, ¿no? Desarrollándose la posibilidad siempre. Entonces, pues no, creo que la propia realidad en su conjunto siempre la podemos ver como la propia energía, ¿no? Como algo que no termina, sino que está así siempre en movimiento. Y con la alusión a la película, como que advertimos un poco que de pronto ves la vida también así. Sí, pues es complejo, ¿no? No es fácil y, bueno, no es que no sea fácil, sino que tiene muchos ángulos, como esta parábola del elefante, ¿no? De que lo tocas de la trompa, de los pies, y todo eso, pues hace toda una visión de una perspectiva global, como decías hace ratito. Sí, bueno, y ya que hablaste del sensorama, pues un poco el ejercicio al que podemos invitar también al público es eso, de repente cerrar los ojos, escuchar, ahorita que está, por ejemplo, la radio, y dejar un poco la imaginación que no sea tan encuadrada en que debes de ver algo para saber que existe, sino que tú mismo lo puedes imaginar y con los sonidos también, ¿no? Darle formas que solo tú vas a percibir de una manera. Porque además, no sé si te ha pasado, ¿no? En el contacto ya de todo esto de lo sensorial, pues cada persona sí es toda una manera de interpretar distinta, ¿no? No vas a encontrar muchas cosas que sean muy en común, ¿no? Que diga, no sé, en un grupo de personas, sí, todos vimos esto, ¿no? Creo que no pasa, ¿no? No. Y quería preguntarte, bueno, se me hizo curioso cuando nos encontramos en la vida virtual y con tu perfil, ya había también cierta acercamiento o afinidad, por ejemplo, con la música de arte, una música clásica. Pues yo cuando era niña tocaba el piano, pero ya no lo seguí desarrollando en algún punto, ¿no? Y el único acercamiento con la música clásica era ahí, en mis ejercicios de piano y en las películas. O sea, porque como me gusta también el cine, hay, hablando de esto, ¿no? De los paisajes sonoros, piezas que puse ahí que son paisajes sonoros de mi vida, ¿no? Como de ciertas etapas de películas que vi en ciertas etapas de mi vida. Y ese acercamiento con la música clásica lo he tenido a través del cine. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar justamente, por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos al piano? Ya que lo mencionaste. Sí, por ejemplo, hay un tema que es justamente pues, para piano, o que se ha conocido mucho para piano, que es esta Rapsodia sobre un tema de Paganini. Que sí es como muy romántica, ¿no? Sí. Pero ¿tú a qué te recuerda? ¿Con qué lo
relacionas? Pues yo tenía como 6 años cuando pasaba una película en la televisión abierta que se llamaba Pide el tiempo que vuelva. Sí. Y es el soundtrack de esa película, pero es muy significativa porque a mi papá le gusta mucho esa pieza y esa película. Entonces como que, pues sí, forma parte de un paisaje sonoro de mi infancia. Ok. Bueno, entonces vamos a recordar a Tania de niña con esta pieza. Y yo creo que seguro muchos de personas ahí en nuestro público lo recordarán, porque pues sí, era como de toda esa época escuchar esa pieza para piano y evocar así todos esos sentimientos, ¿no? De los 94, 95, ¿no? Por ahí. Bueno, pues ustedes pídanle al tiempo que vuelva. Vamos a escuchar esta obra de Rachmaninoff con Vladimir Ashkenazy aquí en especiales. Recuerda, estamos en vivo 55 56 04 81 24. Acabamos de escuchar la música de Rachmaninoff, la Rapsodia sobre un tema de Paganini con Vladimir Ashkenazy y la Orquesta Filarmonía. Estamos aquí en Opus 94 con Tania Reyes, también conocida como Fénix Cienfuegos, en este programa y la selección que nos ha traído de música. Dice un saludo desde Malinalco para la güerita más bonita que está en su programa. Bueno, no nos dejó su nombre, pero creo que tú ya conoces, ¿verdad? Sí, es mi amigo Héctor. Sí. Saludos. Porque aquí solo decimos, vemos que dice Senderos de la Montaña, entonces no sabemos su nombre, pero bueno, saludos también. Y recuerden que estamos en vivo, pueden
hacer el programa con nosotros, 55 56 04 81 24. Seguimos fuera del aire platicando de todo un poco. Estábamos hablando de los sueños. Creo que los sueños también es algo importante porque ahí pues dejamos de estar justamente como en esta materialidad, ¿no? Y entonces solo es nuestra mente, nuestra alma viajando sin el cuerpo. Entonces, la verdad sí es interesante también desde ahí pues ir hacia todo esto de lo sensorial, porque pues ahí aunque no quieras sí te despegas, ¿no? De todo esto que siempre está en el curso de los días, que es lo racional totalmente. Me hablabas de esto, ¿no? De la mente racional y la mente intuitiva. ¿Cómo desarrollar más de la mente intuitiva? Pues es que precisamente los sueños son materia creativa, ¿no? Así por... pues yo en estas experiencias de inmersión sensorial, por ejemplo, la que diseñé fue de paisaje y es un paisaje sonoro del paisaje, pero como del ser humano, de la vida humana, como paisaje, ¿no? Entonces vienen sonidos desde que así como un ambiente muy erótico donde se gesta la vida y viene como toda esta parte donde estás en el útero y empiezas a sentir el corazón de una madre y luego cuando naces y luego tu infancia y luego tu adolescencia y así sonidos que me remiten a todos los paisajes y cómo te vas transformando y pasando por estas etapas. Entonces, pues ahí se estimulan, ¿no? Pues Héctor, en el curso del Sensorama nos explicaba que cuando tú haces el silencio visual, que él le llama a que te cierres los ojos, tu mente empieza a hacer lo mismo que cuando estás soñando y estás como en el estado de cuando lees un libro, por ejemplo, que no estás viendo pero te estás imaginando todo, ¿no? Los personajes, todo. Entonces ahí empiezas a entrar en la mente intuitiva y se trata de, por ejemplo, eso también lo tiene la danza Buto, ¿no? Que es lo tiene la pintura de paisaje china, el dibujo, ¿no? Desde una perspectiva fenomenológica, que es como estudiar a las cosas como son, sin los prejuicios. Es como importante este concepto del vacío, ¿no? De vaciarte, pero uno se vacía a través de las sensaciones, o sea, de las meditaciones, del contacto, del movimiento, ¿no? Para que vayas entrando como en, por ejemplo, en la meditación, cuando te enfocas en tu respiración, es cuando se apaga, ¿no? Como la mente conceptual. Entonces, a través de toda la sensorialidad, entras en ese espacio donde te vacías, como le llaman vaciarte de tu ego, ¿no? De toda tu historia que tú te cuentas de ti mismo, de lo que tú eres y de tus prejuicios. Porque cuando viene tu mente racional primero es cuando, a ver, es una sentadilla, ay, ¿yo cómo voy a hacer eso? Que no sé qué, y así, ¿no? Entonces se trata de que entres a través de la sensorialidad en ese espacio donde la mente racional se calla un poco y entonces en ese espacio es donde entras en zona desconocida, ¿no? Y empiezas ya como a entrar en la magia del proceso creativo, a explorar cosas de las que tú no estás consciente. Y entonces a través de esas sensorialidades se activan memorias y se crean imágenes, que les llaman la imagen encarnada. Y a través de esa imagen, pues a mí, por ejemplo, lo que me interesa explorar en la pintura es eso, ¿no? O sea, que las personas puedan crear, no a partir de lo que están viendo, sino de sus propias experiencias, desde sus sueños, sus recuerdos, sus duelos, ¿no? Sus propios procesos que ellos tienen, que se conecten con ese mundo interno, con esa mirada, y eso lo traduzcan al lenguaje pictórico, ¿no? Pero no, o sea, yo no les limito si es figurativo o abstracto. Ya cada quien lo crea como ellos quieran, pero viene desde ahí, o sea, desde la conexión con el mundo interno, haciendo estas dinámicas sensoriales, perceptuales, para que puedan surgir estas imágenes encarnadas que después van a ser traducidas al lenguaje pictórico. Okay. Bueno, mira, si quieres después de la siguiente obra, pues ya nos comentas ¿de qué manera haces esto, no? Me imagino que son talleres o es una formación constante para
a aprender de esta manera, ¿no? Como distinta la pintura. Bueno, pues ¿qué te parece? Escuchamos otra obra. Yo agregaría también a lo que decías de pues todas estas expresiones donde se facilita la mente intuitiva, agregaría también la radio, puede ser. Y hoy nos has traído pues una selección como para estimular también, ¿no? Esa parte en que no nos están viendo, solo nos están escuchando. Entonces los podemos llevar por un camino en donde simplemente sientan, ¿no? Entonces, ¿qué te parece escuchar ahora de Il Postino, el tema principal en esta versión de trío? ¿Por qué esta pieza? Esa película la vi cuando iba en la prepa. Y algo que me gusta mucho es una escena donde Neruda le dice a él que le grabe sonidos de su isla, que es lo que más le gusta. Y entonces él va y graba el sonido del viento, ¿no? El corazón de su hijo cuando su esposa está embarazada, como camino, así sonidos de su cotidiano, ¿no? Entonces dije, eso es un paisaje sonoro. Y pues es una película igual que me gusta mucho. Sí, y fíjate que ya hasta hicieron una versión después en ópera de la historia, porque creo que tenía muchos elementos que se podían contar también. Y bueno, y toma este tema que es de Bacalov, lo extiende también a la ópera. Entonces, sí, una historia muy interesante. Vamos a escuchar entonces este tema de Il Postino y recuerden que estamos en vivo. Pueden hacer el programa con nosotros 55 56 04 81 24. Acabamos de escuchar el tema de Il Postino, el cartero, Luis Bacalov, el autor, y esta versión para trío de la música de esta película y que tenía que ver también, me gustó porque hilaba al mismo tiempo pues literatura con la figura ahí de Neruda, pues con la propia narrativa para hacer la historia, el cine, la música y también hasta algunos detalles como de artes plásticas, porque esto es muy plástico, ¿no? Los elementos que ahí se mencionan
pues la poesía en sí también, ¿no? Es más bien imágenes que podemos recrear simplemente con las palabras. Entonces, sí, era una buena elección justamente para este programa, ¿no? Hoy nos acompaña Tania Reyes, Fénix en Fuego. Si nos estabas hablando de cómo aproximarte a la pintura desde esta parte intuitiva y sensorial, y quería preguntarte cómo funciona el que más personas que a lo mejor hoy te escuchan pues están interesadas, ¿no?, en aproximarse así a la pintura. Pues, bueno, ahorita voy a hablar de un taller en específico que consta de 6 sesiones, de 4 horas cada una, y cada sesión es un módulo, ¿no? Entonces, en el primer módulo vemos lo que es la voz y la experiencia inmersiva, y esto con la finalidad de entrar desde el cuerpo. Y yo, pues en mis intereses de explorarme como ser humano, llegué con unas maestras de canto, pero de canto medicinal, ¿no? Entonces tuve una maestra que se llama Elaine Quimin, y ella es mapuche, es de Chile, y nos enseñaba todo esta cualidad de la voz, como en esto de que nosotros somos un fractal del cosmos, del universo, y como la voz es una fuerza cósmica, ¿no? Entonces, dentro de esa fuerza que tiene armónicos, ¿no? Y estos armónicos tienen la capacidad de armonizar la materia, ¿no? Desde el sonido. Entonces, hacemos una práctica que se llama tuning, que se trata de ir como vocalizando haciendo ciertos sonidos sostenidos para ir armonizando cada parte del cuerpo. Y eso es con la intención de que pues las personas se vayan relacionando con su interioridad, ¿no? O sea, que muchas personas como que tienen o tenemos el concepto en algún momento de nuestra vida que solo somos un reflejo en el espejo y no conocemos como toda esta dimensión interna de nosotros mismos, ¿no? A lo mejor no estamos tan conscientes. Entonces, cuando te empiezas a experimentar desde tu voz, es como experimentarte como vibración, ¿no? Como sonido, como un cuerpo resonador. Y ahí pues vamos haciendo estas vocalizaciones, y también porque me parece que algo que a mí me costó muchísimo fue el reconocimiento de mi individualidad y mi singularidad, que siento que el arte es un espacio donde puedes desarrollar eso. Porque como yo crecí lejos de un ambiente artístico, era más social. Entonces, como que mi sensibilidad no la tenía ni reconocida ni asumida hasta que empecé a estudiar arte. Entonces ahí mi maestro de modelado, me acuerdo que un día le pregunté como que cómo se hace un pie, ¿no? Y me dijo, mira, tu mano tiene memoria, recuerda cómo es un pie, y así modélalo. Y me dijo, tu sensibilidad es la medida, ¿no? Y yo así de, aquí la sensibilidad no se le reprime, ¿no? Más bien es la unidad de medida, ¿no? Y entonces, ay. Sí, hablabas de este módulo de la voz, ¿no? Ajá, o sea, pues que el arte es esta parte. Entonces, cuando yo creo que en la pintura lo que yo he encontrado es un espacio para escucharme y para encontrar una voz personal. Entonces muchas veces estamos peleados, ¿no?, con lo que somos, no lo reconocemos ni lo valoramos. Y yo creo que el primer territorio que tienes que empezar de ser consciente en el arte es de tu propia vida, de tu singularidad, de tus experiencias. Y por eso me gusta también abordar la voz en este sentido, ¿no? Como relacionarte con ella para que la aceptes como parte de tu historia y de tu territorio, ¿no? Que era lo que nos decía también otra maestra con la que he tomado pues clases, que es de Venezuela, y ella nos decía eso, ¿no? Que nuestra voz es parte de un territorio físico y climático, ¿no? Y nos decía cómo en las, por ejemplo, culturas africanas, las personas hablan más guturalmente porque tienen un clima más caliente, ¿no? Entonces, como que ese mismo clima hace que el cuerpo esté codificado de cierta manera para que los sonidos sean más agudos y hablan más desde lo nasal. Y en los territorios más fríos, son más graves los sonidos, ¿no? Entonces es una exploración así, ¿no? También igual de sonidos graves
para como según asentar energías hacia la tierra y sonidos agudos hacia el espíritu, ¿no? Y esas meditaciones van desde eso, desde los sonidos graves a los más agudos. Y después de eso hacemos una experiencia de inmersión sensorial, que es la que te digo, que se les hace esta parte del silencio visual y es guiada por este diseño sonoro, de este paisaje sonoro de las etapas, ¿no? De la vida. Entonces eso está muy bonito porque ellos conectan con experiencias directamente sin que intervenga la mente racional, o sea, en memorias que tienen a través de sonidos, ¿no? A través de olores, de sabores, les conectan así, o su infancia, ¿no? Directo así. Y o partes de su vida. Entonces, esa exploración me parece muy bonita porque se conmueven demasiado. O sea, como que salen recuerdos que ya no recordaban. Y luego eso se traduce a un ejercicio pictórico y de ahí, pero con relación a esto, a estas experiencias, y lo traducen a colores, a formas, y ya más o menos yo ahí les enseño cómo organizar el espacio y así. Muy bien. Y entonces esto ocurrirá próximamente, este taller. Ahorita no lo he movido porque estoy enfocada como en mi proceso creativo, pero el otro año espero ya estarlo moviendo en distintos lugares. Ok, bueno, entonces al final pues mencionas, o si quieres de una vez en tus redes, como para que estén pendientes los que sí. ya están por ahí interesándose en formar parte de este taller. Sí, muchas gracias. Mi red donde más me meto es Instagram y es @Fénix-Cienfuegos. Esa es mi página personal, y @Fénix-Cienfuegos, dibujo y pintura, ¿no? Es DP. Esa es la página donde subo mi trabajo de dibujo y pintura. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir escuchando tu selección. Llegamos a Morricone, que si tratáramos de calificar su estilo, creo que aunque es siglo XX, pues también es romántico en cuanto a toda la carga, ¿no?, que tiene. Y este es el tema de amor de Cinema Paradiso. Entonces, cuéntanos, ¿en qué parte de tu vida juega? En mi adolescencia. Sí, definitivamente. Y me imagino, recuerdas también pues, la obra por esa carga emocional, ¿no? Que incluso independiente de la película, si solo escuchas la pieza, también te da esos sentimientos, ¿no? Sí, a veces siento que hay como sentimientos que son como la nota máxima, ¿no? O sea, como la más alta, así la más intensa. Entonces siento que ese tipo de emoción que tiene esa canción es parte de ese tipo de atmósfera, ¿no? De cuando eres adolescente y te enamoras, ¿no? Y a mí se me hace una etapa de la vida muy bonita. O sea, aunque después pues ya no funcione y todo lo demás. Pero es bonito sentirse vivo a través de esos sentimientos. Bueno, pues vamos a escuchar entonces el tema de amor de Morricone de Cinema Paradiso aquí en Especiales. Recuerde, estamos en vivo 55 5604 8124.
acabamos de escuchar este tema de amor de Cinema Paradiso y pues ya, alguno seguramente recordó alguna historia paralela, porque fíjate que pasaba, ¿no? Con esta película que por este tema, con esta carga así emocional, pues uno veía reflejado ahí lo de su propia historia. Se proyectaba. Sí, yo creo que le pasa, ¿no? A muchas personas. Y a ti seguramente te pasó, ¿no? Aunque eras más pequeña, eras adolescente. Muy bien, pues ya estamos en la recta final. Se nos ha ido muy rápido, Fénix, pero pues este fue el primero y esperemos tener por ahí otro encuentro en el futuro como para... Porque creo que los temas que tratamos son infinitos también. Dan para seguir platicando. Y nos contamos ahorita nada más de un módulo que tiene que ver con la voz, ¿no? Pero hay más módulos, ¿no? Sí, hay uno de danza. Bueno, más que danza es como esta exploración del cuerpo a través de las imágenes internas. Y ahí pues hacemos prácticas, hemos hecho prácticas de Qigong, como de estos movimientos lentos y meditaciones, ¿no? Con los elementos, con la tierra, ¿no? Con el aire, con los minerales. Y pues ahí entra la idea también de paisaje, ¿no? Pero el paisaje experimentado desde el cuerpo. Y también en el buto, ¿no? Porque en la clase esta de sensorama que tuve, me di cuenta como del poder que tiene para cuando crea imágenes. Yo estaba pasando como el duelo de la muerte de mi abuela y pensé que ya estaba elaborado, ¿no? Bueno, no era tan elaborado, pero ya no estaba tan reciente. Entonces, en una parte de la clase, la maestra dijo, a ver, van a bailar como si caminaran con los huesos, ¿no? Como si bailaran con los huesos. Entonces, y como si fueran una hoja que se está cayendo. Entonces, a mí eso me detonó. Esa imagen del buto me detonó el ver a mi abuela cuando se estaba muriendo. O sea, como cuando estaba luchando su cuerpo, que ya sabes que el cuerpo como que se aferra a la vida. El verla cuando ya estaba así como en sus últimas, como si fuera una hoja que se estaba cayendo de un árbol, ¿no? Y me puse a llorar, o sea, en ese momento. Y me di cuenta del poder que tiene la danza, como para experimentarlo desde el cuerpo y el transmutar, porque yo siento que el arte sí tiene su parte, aunque el objetivo de esto no es terapéutico, pero el arte es muy terapéutico porque te hace sentir las emociones desde tu cuerpo y no nada más las sacas, sino que las transmutas, ¿no? O sea, en esa parte tiene una parte muy alquímica y no solamente las transmutas hacia cualquier cosa, sino que las sublimas a un arte, a una danza, a una pintura, a una música, ¿no? Entonces, esa es la parte que me interesa, ¿no? Desde explorarlo desde el cuerpo. Y luego también lo exploramos desde el dibujo, pero es un dibujo con un enfoque muy fenomenológico, porque es como enfocarte en ver el objeto, el fenómeno, tal como es, ¿no? Y entonces hacemos ejercicios de dibujo que te hacen salir de tu zona de confort para que no llegues con juicios, ¿no? Lo que hace como limpiar la mirada primero. Entonces, pues muchas veces nos enseñan a dibujar como desde esquemas, ¿no? Desde cánones. Entonces tú ya vas con un prejuicio de cómo tiene que ser una mano, cómo tiene que ser una cabeza, un ojo, y no pones atención a lo que estás viendo. Entonces, desde esa perspectiva, pues el dibujo es estar presente, ¿no? Tanto, o sea, son como disciplinas que entre ellas comparten el ver al arte como un proceso, como un estado de presencia más que como un resultado estético, ¿no? Y finalmente pues eso se vierte en la pintura, ¿no? Se traduce al lenguaje pictórico que ya es el resultado final. Bueno, pues sí, vamos a tener otro encuentro entonces para seguir platicando de lo que incluyen algunos de los otros módulos y muchas prácticas, porque creo que pues nos da mucho contenido, sobre todo hacia el auditorio que empieza a imaginar también, ¿no? O pues empieza a pensar que pues podría, aunque no haya tenido ningún acercamiento previo a la pintura o pues simplemente también por cuestión de probar y sensibilizarse hacia muchos de estos fenómenos que son propios, pues creo que está interesante la experiencia. Está intensa. Sí, así como la selección de hoy.
Y con lo que vamos a terminar, que justamente también es, fíjate que este personaje de la música no lo programamos tanto por acá, pero esta pieza también está en el orden de lo que antecedió, que es André Rieu con un romance anónimo. Y tenía que ser romance también. Cuéntanos por qué esta obra, y con esta nos vamos a despedir, por cierto. Esa pieza venía en un disco que había en mi casa, que era como una recopilación de música clásica. Y pues yo la verdad es que todavía no llegaba a mi adolescencia, era niña todavía, pero me gustaba mucho, pero era otra versión de pura guitarra. Pero esta me gusta por la voz de la chica. Ok. Bueno, pues con esto nos despedimos, Fénix, Tania, y pues te esperamos. El próximo año haremos seguramente algo. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Nos recuerdas el Instagram? El Instagram es @fénix_cienfuegos_dp. Muy bien. Pues nos despedimos entonces con esta obra. Allá del otro lado, Nancy Bardales y Jorge Piña en la producción. Aquí al micrófono, Oscar Edwin García. Como siempre, que tenga una muy placentera noche.